Mete un cambio. En el espacio de Andares, de lunes a viernes de 10 a 11 en Radio Fénix, Mete un cambio. Un programa de debate político, social, cultural. Conducen Alfredo, Janet y Gerardo. A todas y a todos, bienvenidos. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo Buenos andás? días, ¿cómo estás, Janet? Aquí estamos en Mete un Cambio, en el espacio de Andares, de lunes a viernes de 10 a 11 horas. Salimos también online y pueden ubicarnos a través del Facebook Mete un Cambio. ¿Qué cuenta para ella? Bien, un fin de semana agitado. Los días últimamente están haciendo agitados, pero esto además porque hice fútbol. Le decía a Marisa, estoy duro de todos lados. No, la falta de costumbre. ¿Usted no hace deporte habitualmente? Y lo hacía. Pero, bueno, la vida es así. La vida te da sorpresas. A veces podés hacer deporte y a veces no podés hacerlo. Pero dicen los que saben, que cuando se hablen del tema de la salud, te voy a contar que el otro día, hablando de estos temas del programa de la salud, había unos vecinos que decían que en una charla que estuvo el doctor Córdoba, que fue presidente de ACE, allí en Salinas, en mi barrio, tú sabes que mi barrio es Salinas, mi viejo barrio, en Pinamar, decía que encarar la salud en forma integral, bueno, lo dicen los médicos, lo dicen, pero otra cuestión es desde el Estado, dice, es invertir en prevenir la enfermedad. Invertir en salud no significa tener solamente CTI o altas tecnologías para curar los casos. Sino trabajar en lo que es prevención de salud. Y decía, él nombraba dos elementos. Uno, el deporte, y el segundo, la alimentación. Entonces, por eso él insistía que encarar la salud en forma integral significa invertir en los centros de primer nivel, las policlínicas de barrio. Está el primer nivel, ¿no es cierto?, que es el que atiende al vecino de primera mano. Luego lo deriva al segundo nivel y está el tercer nivel, que sería los centros de alta tecnología, donde están los CTI. Entonces él decía, toda la lógica médica trata de invertir en la parte de los CTI, que es la parte donde se cobra bien, considerando la salud como una mercancía. Y él combatía ese concepto, y él decía que tendríamos que invertir realmente en forma exhaustiva en el primer nivel para tener médicos que estuvieran cerca de la familia, cerca de las personas. Hablaba también del modelo cubano, por supuesto, y entonces atender esos dos elementos. La alimentación, ¿qué le parece? Nosotros nos alimentamos bien. Vio que una de las políticas que me parece muy acertada que cambiaron fue poder cambiar en los niños, en los centros educativos, lo que se vende a los niños que coman. Que eso me parece un camino bien tomado por ahí. Porque si nosotros, por un lado, le estamos diciendo a los chicos, no comas esto, no comas lo otro, esto no es sano, y el chico va a la cantina a comprar snacks, entonces nos estamos contradiciendo, y eso ahora va a cambiar. Creo que ya hay una reglamentación para eso. Pero el primer nivel de salud considero que debe estar ligado a lo que es el tema de la educación. De alguna forma o de alguna manera me parecería apropiado y poder instrumentar y articular, porque los chicos son muy son los que llevan a sus casas y vuelcan esas cosas, ¿no? Con el tema del cigarrillo, cuando se hizo una campaña bien fuerte sobre eso, vos entraba cualquier chico a su casa y decía, papá, deja de fumar, tira el cigarrillo, te voy a tirar los cigarrillos. Ellos se incorporan rápidamente.
Y creo que me parece que también por ahí, o sea, tratar sí a lo que es el primer nivel de salud, al vecino, a la vecina, para que tengan los cuidados, mejore la calidad de su alimentación, pero creo que a nivel educativo también es un lugar por donde debería hincarse el diente, como se dice. Se ha mejorado a nivel de la sociedad la preocupación por la salud, porque antes, por la salud, por el tema de la alimentación. Antes parecía que si comíamos tremendo asado y toda la carne vacuna, parece que con eso éramos felices y era lo fundamental para resolver nuestra existencia. Pero ahora vos ves que mucha gente joven, yo tengo mi sobrina que es ovo-lacto vegetariana, y ella trabaja con semillas y está toda una onda con la cantidad de jóvenes que buscan sus raíces culturales, tienen otra mentalidad que mi generación de repente tenía, pero no tan incorporado, ¿no? Un tema de la protección a la salud. Pero fíjate qué importante los del deporte, que si bien podemos decir que no se haya mejorado en cuanto a la educación, el tema de la inserción, de tener más profesores de educación física en las escuelas, pero capaz que hay mucho más para hacer en ese sentido, porque el doctor Córdoba, me acuerdo que decía que nuestra visión, a ver, ¿quién tiene que hacer deporte? ¿Quién es sano? ¿Quién de la población? ¿Quién tiene que preocuparse por el deporte? Decimos los niños, porque desgastan energías, los jóvenes, los adolescentes. Pero él decía, no, los que más tienen que hacer deporte son los que naturalmente no van a hacerlo, que son las personas de mediana edad y de la tercera edad, que tienen que salir a caminar, que tiene que haber una iniciativa a nivel... Él planteaba una iniciativa institucional, porque todas aquellas cosas que no tenemos incorporadas por nuestra práctica, terminamos no haciéndola. Porque es más fácil quedarse con el televisor, pensamos que una vida sana, un televisor, en casita, tomando un mate, sí, pero terminamos la vida sedentaria. Muy sedentaria. Que es la que hace subir el colesterol y todas esas cosas. Ahora yo le pregunto, ¿a usted le parece que con el sistema que tenemos ahora de salud, realmente hay interés en que se invierta o se hagan todos los esfuerzos para este primer nivel del que estamos hablando? Se ha invertido mucho más en educación, en salud, en estos gobiernos que en los periodos pasados. Ha habido toda una reestructura con la reforma de la salud. Yo estoy hablando a nivel del salud en general, incluyendo al nivel privado de la salud. Claro. Yo no sé si se está invirtiendo tanto en políticas de prevención, quizás sí. Justamente también una charla, pues uno tiene que estar escuchando todas esas charlas, claro, porque viste que recoges toda información. Una directora de ACE, que no me acuerdo el nombre, ella decía, bueno, habría que ver por qué si los recursos de la salud han aumentado tanto, sin embargo, teniendo mucha más cantidad de usuarios, el sistema de ACE, el sistema público, recibe solamente el 18% de los ingresos. Tú sabes que se te descuenta, ¿no es cierto? Claro. Tu salario se te descuenta para el FONASA, con eso se hace una canasta que una parte va para ACE, que es para el sistema público, pero según decía esta directora de ACE, cuando se le reclamaban que las policlínicas no funcionaban bien, tú también conoces la costa, tú viviste allá en la costa, entonces ella decía, bueno, habría que preguntarse por qué se destina tanto dinero para el sistema privado y no para el sistema público. Bien, entonces es un tema, yo te propongo, vamos a traer a alguien que sepa más que nosotros y lo que a pregunta, a ver por qué está funcionando bien o por qué está funcionando mal, y a ver qué propuestas hay para el próximo periodo. Son temas claves: salud, vivienda, educación y trabajo. Deporte. Vos sabés que con el tema del deporte, un amigo que yo también estuve en el exterior, ¿no? Pero él, claro, son otros medios también, ¿no? Estuvo en otros países en el exterior y decía cómo proliferaban las plazas de deportes por pero de hecho en Montevideo estos últimos años se ha hecho un gran esfuerzo. La mayoría de los espacios públicos tienen sus aparatos, su lugar para hacer trabajar las piernas, trabajar los brazos, hay espacios, sí, en Plaza Sereni, pero aún en plazas más chiquitas, también, sí, en la Rambla, eso estaría bueno quizás poder multiplicarlo hacia el interior también, ¿no? Y buscar, por supuesto, canchas de fútbol, canchas de básquetbol que estén diseminadas por todos lados, porque viste que los jóvenes, por ejemplo, allá en la costa, si bien hay clubes, pero ¿qué pasa? Están a veces aislados o lejos de la zona donde vive la población,
Y se utilizan, por ejemplo, los liceos, cosa que está bien, pero también implica determinados problemas de relacionamiento con el conjunto de la sociedad. Se está tratando de que esos gimnasios liceales estén abiertos a la comunidad, pero tú te das cuenta que en barrios difíciles todo el problema de exclusión social y de marginación que tenemos. Yo un club no lo pondría dentro de esa bolsa, porque el club no todo el mundo puede acceder a una cuota de un club. Claro. Pero sí, esos espacios públicos, esos gimnasios que son de educación pública, digamos, podrían tener otras políticas más hacia la comunidad, que puedan tener días de gimnasia para adultos, ¿no? Poder darle más uso. Claro, eso generaría otra inversión a lo que es el capital humano que se necesita, ¿no? Los profesores de educación física y demás, porque los hay, hay profesores de educación física, hay bastantes, o sea que hay que ver cómo se invierten los recursos. Tengo una cantidad de mensajes acá, a ver si me hace un tiempito para leerlo. Bueno, mientras vos lo buscás, mientras vos lo buscás, yo quiero pasar las líneas de comunicación aquí en Mete un Cambio, 098-123-328, el celular para que puedan mandarnos mensajes. También podés mandarnos mails a través de meteuncambio.comunicacion@gmail.com, y si no, nuestro espacio en Facebook, Mete un Cambio. Esta semana tenemos mañana martes a Cristina D'Artayet, que ha trabajado en la unidad temática de Ciencia y Tecnología del Frente Amplio, que va a venir a hablarnos un poco de qué se trata, cómo han venido trabajando. El día miércoles tendremos a José Sarachu, un referente de aquellos, ¿no? En todo lo que es el cooperativismo aquí en nuestro país. El día jueves tendremos a Liliana Brasinca, que no va a estar el viernes, y el viernes tendremos a Enrique Estañaro, que vamos a estar hablando un poco de filosofía. El debate de ideas. Le vamos a pedir que nos pase un titular. Que nos pase un titular. A ver qué hablar, porque habló de tantos temas, habló de la sociedad, de la libertad, del ser humano, y bueno, que nos tire un titular, a ver, para ir haciendo boca. Mirá los mensajes con respecto a la salud. Que nos mandan varios oyentes. Para que también me mandaron los dos celulares, no puede ser esto. José nos manda este mensaje. Un abrazo, José. Lo ideal sería promover la salud a través del deporte y actividades recreativas y de esparcimiento, pero sin salario justo y buenas condiciones de trabajo nos vendemos versos. Vacaciones, sistema de jubilación justa, menos medicación, menos estrés, no prevenir, sino promover la salud. Está bueno lo que dice. Sí, es por ahí, José, la ¿no? línea, claro. El MPS, el Ministerio de Salud Pública, invirtió sueldos a médicos, nada más. Cachoriol. Es cierto que una de las primeras medidas fue subir los salarios, pero eran salarios, por lo menos, no, en realidad no sé cuándo empezaron este periodo, pero yo me acuerdo que nos sorprendíamos nosotros en la policlínica allá de Salinas cuando nos enterábamos, porque decíamos, bueno, los médicos van tienen que cumplir 4 horas, pero van 1 hora y media porque tienen que atender otros trabajos y andan corriendo, pero no recuerdo si era de 6.000 pesos o 7.000 pesos en 2004, pero era una cuestión, la verdad que absolutamente... Los médicos de la salud pública estamos hablando. Médicos de salud pública, sí, claro. por supuesto. Y los otros ganarán un poco más. No sé, yo creo que una buena vida llevan. Por lo menos, no lo sé, no me los he cruzado arriba de un ómnibus, y cuando se van de vacaciones no necesariamente van a la Costa de Oro o a Punta del Diablo. O sea que viven bien, creo que ganan bien, sí. Bueno, ¿se acuerda que el conflicto grandote que hubo con los anestesistas también? Podríamos investigar un poco esos números, ¿no? Porque yo creo que si bien, bueno, es una carrera, un doctorado o una especialización en medicina, cualquiera sea, está bien que sea bien remunerada, pero yo creo que todo el personal de la salud es imprescindible para que la salud funcione. Porque un médico, bueno, trata a un paciente, le manda los estudios que necesita, y de ahí saca conclusiones de si necesita medicaciones o algún tipo de tratamiento especial, pero en el caso de las internaciones, los que están, digamos, a pie de guerra son los enfermeros, y después estarían los NERS, ¿no? Los enfermeros, yo conozco varios y varias enfermeras que trabajan en 3, 4 lugares, que duermen muy pocas horas. Y eso pasa en este país y no sé si en algunos otros más, pero en países como por ejemplo Canadá, que tengo gente y amigos allá, los enfermeros ganan casi a la par que un médico.
O sea, es tan imprescindible el rol de un enfermero o una enfermera que el rol que tiene un médico. Si bien la formación es distinta, pero son imprescindibles, porque ¿quién está cerca del paciente en el día a día en un proceso de recuperación? Es el enfermero. Y sus sueldos son, por eso digo, trabajan en 2, 3 y 4 lugares a veces, ¿no? Durmiendo muy pocas horas. Hay una lógica del sistema, yo viví unos años en Canadá, en el cual hay una limitación muy grande a los sueldos altos, a los sueldos muy altos. Entonces, claro, me imagino que en Canadá, porque las diferencias entre el sueldo mínimo y el máximo en Canadá eran muy diferentes. Bueno, es uno de los países que en ese comparación sí. Está más equiparado, ¿no? A pesar de que es un sistema social, ni siquiera el partido, bueno, en Ontario el partido que gobernaba en aquel entonces era socialdemócrata, un partido laborista, de origen laborista, pero el gobierno nacional era un gobierno liberal, pero es un estado que se construyó de esa forma. Entonces, evidentemente, el salario, la diferencia entre el salario máximo y el salario mínimo, se quejaban. Yo trabajaba como empleado, te imaginarás, pero se me quejaban los patrones y me decían, fíjese que el Estado me saca el 60% de mis ganancias. Digo, no puede ser. Sí, yo gano tanto y me sacan 60, 70%. Igual vivía bien con ese 40 que le quedaba, te explico. 10 puntos vivían, ¿no? Tenían unas casas, unos palacios y acumulaban y seguían creciendo. Y en una época de crisis, que cuando fuimos nosotros, con mi compañera hacia Canadá, en una situación de crisis, o de recesión, como ahora está ahora, ¿no? O sea, que no había crecimiento de la economía. Así que imagínate cómo sería la cosa. Pero, ya que hablamos de Canadá, vos sabés que ahí en la provincia de Ontario, la salud es pública, es monopólica y es pública. No sé si en todas las provincias de Canadá, porque son como estados, o sea, se llaman provincias, pero son como estados, así como Estados Pero Unidos. creo que la política de salud es a nivel estatal, ¿no? Yo creo que sí, mi amiga vive en Toronto y es el mismo sistema de salud. Bueno, no sé, eso no lo sé. Te digo porque, por ejemplo, empresas públicas, sí. Había unas empresas públicas de energía. En ese momento estaba el debate acá en Uruguay, ¿te acordás el referéndum contra las empresas públicas? De acuerdo. Y yo voy allá y acá estaban luchando para la derecha. Debo recordar, ¿no? El gobierno del expresidente Lacalle quería vender las empresas públicas porque eran peso para el Estado y había que destruirlo. Vamos a aclarar que el pueblo no dejó que lo destruyera, sino vaya a saber cómo habíamos quedado. Y en ese momento resulta que la empresa de ómnibus así de Toronto es, primero me enteré de esto porque vos entras en la vorágine de ir a trabajar, que tenés que subsistir, correr para un lado para otro, te imaginas. Otro día te cuento de todas las cosas que trabajé. Aprendí mucho. Limpié pozos negros también, de todo hice, pero no me arrepiento, fue una gran experiencia. Pero resulta que había un paro del transporte, y la empresa del transporte, el metro, que era un monopolio, mantenía el metro, toda la línea de ómnibus, todos interconectados, era municipal, o sea, sí, era municipal, era estatal, era el segundo del mundo en calidad, en calidad del servicio y en seguridad. Uh-huh. Prácticamente no había tenido, en toda la historia del metro así de Toronto, no había tenido accidentes. Y escuchame, vos ibas a la parada, para los oyentes, uno tiene que aprender de otro lado, ¿no? No digo, es otra cultura, hay que entender eso, pero vos, con mucho frío así es importante no estar esperando las paradas. Vos llamabas a un teléfono, en cada parada había un teléfono, vos llamas al teléfono y te decía, el próximo ómnibus va a pasar a las 10:47. Bueno, de hecho eso ahora lo tenemos acá por parte de empresas privadas, de sí, telefonía celular. De telefonía celular. Sí, bárbaro, pero ¿y se cumple? Bueno, el aviso te lo pago. Bueno, algún día vamos a tratar de que se cumpla eso, ¿no? Más o menos, se intenta. Pero te decía, con diferencia, el próximo pasará en cada 1 minuto 20 segundos. Y el ómnibus, parate en la parada allí, que venía como un relojito, y pasaba una diferencia, era increíble. Después te decía, bueno, hasta tal hora va a pasar cada 3 minutos, y así sucesivamente. Bueno, era muy eficiente, sin embargo era público. Y luchaban por un aumento de salario. Y tuvieron 2 meses de paro que paralizaron todo, hasta que no consiguieron un aumento de salario.
Y era público. Resulta que acá estaba mal, estaba horrible eso. O sea que en el mundo desarrollado, pero además yo les mandé una noticia importante. En una de las provincias había un sistema que era privado, que eran unas provincias contra el Océano Atlántico. Y la empresa era privada, de luz, como venía a ser UTE, ¿no es cierto?, el servicio de energía eléctrica. Y resulta que ¿qué hacía el Estado? La nacionalizaba, la estatizaba, la pasaba. ¿Por qué? Porque había sido ineficiente durante un periodo de 10 años y la pasaba a la órbita pública. Y si cuando acá estamos vendiendo todos, allá al revés, en algunos países por lo menos, estaban comprando. Pero sí que ese discurso neoliberal, ¿viste? De que lo privado, ¿viste? Que en la década del 90 lo privado era todo fantástico y eficiente y todo lo demás, te lo vendían a vos, pero no se lo aplicaban ellos. Y bueno, y la salud, fuimos con mi compañera a un hospital que por suerte no pasó nada, solamente para hacer unos exámenes, que tenía una figura parecida a la que yo hacía el hospital de clínicas, pero aquello era un lujo, una limpieza, y fuimos y conseguimos que como tiene un nombre judío, son nombres así, se estilan muchos en las instituciones así, como si fuera el hospital de clínicas, ¿cómo es? Manuel Quintela, es el nombre. Bueno, el nombre era judío. Allá fuimos y pensamos que era privado. Nosotros recorrimos todo y después cuando empezamos a hablar con la gente resulta que era público. Y no sabéis la atención que tenía y todo el mundo te dice primero. Que no es lo mismo que Estados Unidos. Vos sabés que en Estados Unidos es privado y hay casos de inmigrantes uruguayos que no los han atendido. Sí, sí. No te podés morir en la calle, no hay sistema de salud, no hay... Si no tenés un seguro de salud, si vos no pagaste, marchá. O sea que el acceso a la salud no es un 100% considerado derecho humano, entre comillas, entre los americanos. Una tandita. Y seguimos aquí en Mete un Cambio. Ya lo tenés, ahora te falta lo otro. La libertad ya la tenés, solo te falta querer. Con nuestra banda nacional, 4 pesos de propina. Le gusta, ¿no, Padilla, esta banda? Vos sabés que la conocí en el Paraninfo de la universidad. Me llevaron a mis sobrinos y dice, vení que esto te va a gustar. Descá con esa banda, roqueras, ese ruido. Yo escucho de todo, yo bromo, te peleo mucho a vos. Yo siempre escuché de todo tipo, por supuesto que los Beatles, soy de esa generación, ¿no? Y todo el rock, y el rock nacional también. Yo de la época de Totem, de Sindicato, era muy jovencito, pero lo escuchaba, me gustaba. Pero 4 pesos de propina, un grupo underground, ¿no? Porque en ese entonces no editaba, iba con el sistema, no salía a las radios. Fui al Paraninfo, digo, ¡pa! Esto está, además. Dice, bien, ahora sí estás entrando, tío. Dice, no, lindo. Te quería pasar un mensajecito acá que nos mandó nuestro compañero Alfredo. Alfredo, se te extraña, Alfredo. Nos manda a decir Alfredo, la alimentación de los niños no va a cambiar si los medios siguen matrizando las mentes. Y bueno, eso es un poco verdad, ¿no? Sí, vamos a comer comida chatarra, vamos a comer estos snacks, vamos a comer, ¿no? Y los chicos lindos, re felices, comiendo y divirtiéndose. Entra en los subliminales. Susana, mamá, cómprame eso, ¿viste? Susana, que es la compañera de Alfredo, insistía el otro día en ese tema de la educación, el tema de la educación en alimentación como un tema fundamental. Vamos a traerlo, vamos a invitarlo un día, mirá que sabe mucho de alimentación sana. Seguimos leyendo los mensajes. Cuando decía salario y condiciones de trabajo, no se refería solamente a la salud, me refería a la población en general. Claro. Eso es lo que decía José. Luego, médicos del Ministerio de Salud Pública, los médicos del Ministerio no trabajan 8 horas. La enfermería son los que mantienen la salud. Esto es el Cacho Oriol. ¿Viste, Cacho? Ese es a Cacho. Y ahora les saludo, un fraterno abrazo, salud Cacho Oriol. El Cacho nos acompaña siempre en el programa. Vamos a una tandita. Vamos. Y volvemos en un ratito. Todos los días a las 13:30 Música de España, un espacio presentado por Hotel Colón de la ciudad de Mercedes.
Más que un hotel, un lugar para disfrutar. Teléfono 4532-4720 y 4721. Radio Fénix informa la hora. 10:27. Sintonícenos en internet www.cx40radiofenix.com. Uruguay se siente mejor. Llega una nueva generación de combustibles limpios. Llega la obra que Uruguay merecía. Con la nueva planta desulfurizadora en la refinería La Teja, ANCAP va a reducir hasta en un 99,5% las emisiones de azufre de los combustibles, minimizando su impacto y brindando un mejor desempeño y durabilidad a los vehículos. Es la mayor inversión ambiental en la historia y permitirá mejorar la calidad del aire del país y, por lo tanto, la calidad de vida de todos. ANCAP, uruguayos haciendo el futuro Uruguay. Recuerde que usted se comunica con los programas que estén al aire a través del 2409-0837 y con la dirección de la emisora por el 2408-3292 o a través de nuestro email radiofenix@adinet.com.uy. En los 1330 de su dial y desde la ciudad de Montevideo transmite la emisora popular del Uruguay. CX40 Radio Fénix. Ya la tenés, solo te falta querer. Continuamos aquí en Mete un Cambio, en el espacio de Andares por Radio Fénix. Y como saben ustedes, de lunes a viernes, de 10 a 11 horas andamos por aquí, comunicándonos con ustedes, hablando de distintas temáticas. Hoy estamos aquí con Gerardo, esperando a ver si viene un compañero, que no lo queremos anunciar todavía, esperando que llegue aquí. Nuestras líneas de comunicación son a través de correo electrónico, meteuncambio.comunicacion@gmail.com, en nuestra página Facebook Mete un Cambio, y a través del 098-123-328, nuestro celular, para que nos envíen mensajes. Tenemos una actividad bien interesante e importante el miércoles en el espacio, en el local central del FA. Como yo digo, un debate que nos tiene en jaque. Mesa de debate. Sí. ¿Qué política en defensa y soberanía nacional es posible? ¿Cuál es el presupuesto adecuado? ¿Cómo se asegura la soberanía nacional? ¿Quiénes participan en esta mesa? El profesor Julio Luis, el general retirado Edison Narrarte, va a haber un mensaje de Guillermo Chiflet y va a participar, finalizar, la senadora Constanza Moreira. Miércoles 13 de noviembre, hora 19, un debate programático hacia el Congreso del Frente Amplio convoca Frente Amplistas por un debate programático. ¿Qué tema escabroso, urticante a la vez, ¿no? Para algunos. Estuvieron la otra vez, ¿te acordás? En un programa Julio Luis y el profesor Julio Luis y Carlos Coitiño, diputado del PVP, hablando de este tema, hablando de lo que habíamos empezado nosotros, el tema de las presencias de las tropas en Haití, que viste que ahora que el presidente está buscando un retiro rápido de las tropas de Haití. Enhorabuena. ¿Habrá que ponerlo en el programa o no será necesario para asegurar? ¿Confiamos en el presidente? ¿Qué te parece? Estás desconfiada, Janet, por favor. Bueno, vamos a ponerlo. Total que si de más no está. No, de más no está. De más no está, lo ponemos. Y hay que retirar ya las tropas de Haití. Por supuesto. De eso no hay duda. Bien, y el tema del presupuesto es importante, ¿no? Porque se destina una parte importante del presupuesto nacional y hay dudas de si se destina bien ese presupuesto, si hay que readecuarlo, hay que transformar la fuerza esa de tierra que tenemos, una cantidad de personal militar que sabemos que está estacionado por ahí. Está ocioso. Exacto. Sí. Y para una supuesta invasión, ¿de quién sería esa invasión? Entonces un poco las ideas que
que se manejan y que sobre este tema, a propósito de la precandidatura de la senadora Constanza Moreira a la presidencia, yo la he escuchado decir en varias oportunidades que parte de ese presupuesto que supuestamente estamos malgastando en lo que son las Fuerzas Armadas, ella lo quiere volcar a la educación. Cuestión que me parece bien interesante y habría que profundizar más en eso. Quizás el miércoles salga también alguna pregunta de la audiencia allí en ese debate que se va a realizar en el local del Frente Amplio el viernes 13 a las 19 horas. Y el otro tema fundamental que miércoles está... 13, miércoles 13. El otro tema fundamental es los acuerdos del tipo militar con Estados Unidos. Que claro. Está el TIAR, que es el famoso Tratado de Asistencia Recíproca, que fue una alianza tipo de la Guerra Fría, una unión latinoamericana, pero también hay tratados de asistencia materiales con Estados Unidos, que lo nombraron el otro día el profesor Julio Luis, y el PVP entiende que es necesario denunciarlo y no renovarlo de ninguna manera, porque en el intercambio de materiales hay un capítulo que podría prestarse una dejar abierta la puerta naval, como para decir instalar una base militar o tipo de entrenamiento militar, con todas las connotaciones que eso tiene. Bueno, esas preguntas van a ser las que van a analizar. Yo no quiero que eso pase, yo no quiero. Bien, veremos. Veremos qué pasa el miércoles. Yo te propongo hacer un breve análisis de lo que ha pasado en Santa Catalina. Yo estoy, la verdad, que muy preocupada con este tema, muy preocupada. No entiendo bien qué es lo que está pasando con el ministro Bonomi, con el ministerio que lleva adelante. Esto, la verdad, que es, no sé, tocó fondo, Padilla, la verdad. Primero con lo del muchacho Sergio Lemos, que no tenía nada que ver en el lío que se le estaba acusando de haber hecho, baleado por la espalda, o sea, sin defensa el pobre hombre, el pobre chico, un muchacho joven, ¿no? Y ahora lo que pasó con la golpiza de la muchacha también, de vecinos que fueron a protestar allí. Vamos a leer la noticia, porque sí. la noticia de la muerte de Lemos, sí, a manos de un policía, un homicidio, porque en definitiva es un homicidio, así sí, fue procesado, de un funcionario público, porque en definitiva es eso. Se puede analizar todo el contexto y las causas del hecho, pero hay una situación que evidentemente hay que buscar una forma de resolverlo. Pero esto es nuevo, pero forma parte del mismo entorno en el que se está planteando. Esta nota es de Natalia Ubal en La Diaria, en reiteración real, es el título. Instituto Nacional de Derechos Humanos presentó denuncia penal por golpiza policial a una joven de Santa Catalina. Lorena Facúndez tiene 20 años. Era amiga de Sergio Lemos, el joven asesinado por un policía en el barrio Santa Catalina el lunes 4. Como otros jóvenes y vecinos del barrio, ese lunes fue hasta el centro de salud del Cerro a reclamar información sobre Lemos. Al llegar no sabían si el joven estaba vivo o muerto. Cuando se enteraron de que había fallecido, exigieron que le mostraran a los padres su cuerpo. Según relataron a La Diaria varias personas que estuvieron presentes allí ese día, en el lugar había varios patrulleros, una camioneta de la Guardia Republicana y 2 autos de policías de investigaciones de la seccional 19 vestidos de particular. Se formó un cordón policial para impedir el ingreso al centro de salud. En determinado momento, una mujer que los vecinos no conocían rompió un vidrio del policlínico. Esto determinó que la Guardia Republicana y los oficiales actuaran y empezaran a golpear a varios de los jóvenes que estaban en el lugar. Un policía vestido de particular, que los presentes identifican como perteneciente a investigaciones de la seccional 19, le pegó un puñetazo a Lorena en el ojo. Cuando caía, otro policía le pegó un palazo que le abrió la nuca. Cayó desmayada y 3 policías siguieron golpeándola en el piso. La esposaron y querían llevarla a la comisaría, mientras otros jóvenes intentaban impedirlo. Una mujer embarazada agarró de los tobillos a Lorena para impedir que se la llevaran y les avisó a los policías que estaba embarazada. Mejor, un pichi menos, comentaron los funcionarios. Llevá a esta perra al calabozo, comentó otro. En ese momento intervino una doctora del centro de salud y les reclamó a los policías que la dejaran, que Lorena no había hecho nada. Los policías le dijeron que la joven estaba detenida. La doctora continuó exigiendo que le sacaran las esposas y la dejaran allí para que pudiera curarla. Ahora es mi paciente, les remarcó a los oficiales. Si no se la sacaban, la mataban ahí en el suelo, aseguró una mujer que presenció el hecho. En el centro le cosieron la nuca y la atendieron por el traumatismo en el ojo. Luego la joven fue atendida en el hospital Maciel.
Pese a que los policías habían afirmado que estaba detenida, en ningún momento intentaron localizarla luego para proceder a su detención. Los jóvenes que concurrieron al centro de salud no tenían armas, no arrojaron piedras ni atacaron de ningún modo a los policías, según relataron los presentes. Investigaciones del seccional 19 también fue protagonista de los abusos policiales a jóvenes en el mismo barrio a principios de septiembre. Un policía de la Guardia Republicana fue el que asesinó a Sergio Lemos el lunes. Bueno, y luego viene la presentación de la denuncia. Pero está difícil la cosa, ¿no? Está difícil. Es un abuso total. O sea, la cosa se fue de las manos. Y en ese entorno, porque yo leí en un periódico, dentro de todas estas noticias, de que parecía que el policía que mató a Sergio Lemos... Porque, a ver, si uno lee las noticias, me salto de una cosa a la otra. Pero para aclarar, si uno lee las noticias, ve el entorno, sabe el entorno social difícil que hay a veces en estos barrios carenciados, donde también hay tráfico de drogas, hay una mafia, hay una cantidad de asaltos en algunos, mayor de repente que en otros barrios de Montevideo. Entonces, en ese entorno uno puede pensar, la fuerza policial, bueno, está haciendo lo que puede, a veces se puede pasar de la raya, ¿no? Y cuando te cuentan los hechos y te dicen que habían asaltado el comercio, que estaban buscando una persona con determinadas características, con un gorro, y pasa Sergio Lemos en la moto y no cumple la voz del alto. Ahí está, tiene el gorro, le damos a ese. Aparte parece ser que él iba en una motito, que le pidieron que se detuviera, y para no pasar, saltarse adentro de un pozo que había con agua, él desvía el pozo para parar la moto, y como pensaban que no paraba, ahí fue que le dispararon porque le habían pedido que se detuviera y no lo había hecho. Fue como una cosa así los que pudieron presenciar la situación. Ahora, esto es una estigmatización a tal grado, ¿no? Porque, digo, podemos estar en busca de alguien porque puede ser sospechoso, pero de ahí a mansalva, a salir a dar palo, a tirar cuetazos por la espalda, digo, me parece que nos estamos yendo un poco al carajo, ¿no? Digo, acá algo que está pasando que no debería estar sucediendo, Padilla. Pero además, fíjate lo que sucede con esto. Hay testigos que dicen que el policía que mató a Sergio Lemos lo conocía. Entonces, porque son funcionarios policiales que están dedicados a una zona y trabajando en una zona del país. Entonces, en definitiva, ¿esto es conveniente o no es conveniente? Claro. Por un lado, esto es conveniente por la razón de que, bueno, vos estás actuando en una determinada comunidad, vos conocés, en el caso de mi barrio es muy importante, los de la seccional conocen a los muchachos que ya han cometido hurtos. Como que se la tienen jurada, es una cosa así. Pero es una forma de un relacionamiento, pero no es, no puede ser así. Terrible, ¿no? Nos estamos enfermando, por favor, ¿no? Porque nuestra seguridad pública, que la sociedad confía que esté para eso, resulta que actúa a mano propia de forma, ¿no?, personalizada con determinadas situaciones, ¿no? Hablando de Canadá, vos sabés que recordaba yo una anécdota que nos sorprendió muchísimo a los inmigrantes allá, porque el tema de la mano dura no solamente rige para algunas concepciones aquí. La policía de Canadá es una de las mejor pagas y formadas del mundo, pero mirá lo que pasó en un incidente que nosotros lo vivimos casi en el mismo barrio. Un latino afrodescendiente se había tomado unos vinos y entonces estaba causando problemas en los apartamentos donde vivía. Entonces llamaron los vecinos a la policía, la madre lo trató de tranquilizar, le dieron la voz del alto, no cumplió la voz del alto y la policía montada agarró y lo mató. Como dice, como se puso las manos, alegaban que puso sus manos en el costado, forma sospechosa, lo mataron. Y todo el movimiento, de toda la comunidad latina se movilizó con respecto al caso, reclamando justicia. Y ese es el problema de los aparatos represivos. Los aparatos represivos le dan determinadas órdenes y hay un momento que evidentemente, a ver, es como un cuerpo corporativo, eso está claro, porque se habla del corporativismo de los docentes, sí, y los de salud pública, que es movimiento más corporativo que
por supuesto, que el ejército y que el instituto policial. Entonces, ellos hacen su propia lógica de defensa y confrontan con un enemigo en el cual no discriminan. Pero, pero si bien eso es grave y el asesinato, imagínate la madre en ese entorno, mirá lo que pasó en este caso con la nota que leímos de esta chica. Nosotros me parece que debemos reclamar como ciudadanos que este tipo de situaciones en un barrio como Santa Catalina no puedan seguir subsistiendo, porque además vamos a generar más violencia en esa situación. Tenemos un mensaje aquí de un oyente, Sergio de la Unión, que dice que el único que puede solucionar estos desastres que están pasando en la policía es el presidente José Mujica. Tenemos al 098-123-328 para comunicarse con nosotros a través de nuestro correo electrónico meteuncambio.comunicacion@gmail.com y nuestra página de Facebook Mete un Cambio. Le damos la bienvenida a nuestro compañero y colega acá, Gabriel Bermúdez. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Te habíamos anunciado, pero no habíamos dicho que aparecías hasta que no te tuviéramos acá, porque capaz que, no sé, te habías dormido o algo había pasado. ¿Todo bien? Bien, estaba trabajando en el interior, disculpen la demora. Porque él es el doctor Bermúdez. El doctor Bermúdez, estaba de joven, es joven. No, porque vos lo ves así. Justo no. estuvimos hablando recién de la salud, de los sueldos de los médicos, la diferencia entre los sueldos de salud pública y los sueldos de la salud privada, la diferencia que hay de salarios entre los que están en el pie de guerra, que son la parte de enfermería, los nurses, y los sueldos de los médicos, y hacíamos ahí una pequeña lectura comparativa. ¿No? Qué tema, ¿no? Yo en ese tema soy, sin ánimo de entrar, soy muy categórico. Creo que hay que leer o escuchar lo que dijo Beatriz Fagián en el discurso del 1 de mayo pasado, creo que no fue fue en el 1 de mayo pasado, donde fue muy clara con respecto. Y ojo que yo tengo mi discrepancia con Beatriz, pero creo que es muy clara. Creo que no puede haber un sistema de salud que sustente donde haya médicos que sigan ganando arriba de los 200.000 pesos, mientras un enfermero, que es el que sostiene muchas veces el servicio de emergencia, gane 14.000 pesos. Claro, no existe. Estaba leyendo un mensaje sobre el tema que estábamos tratando recién, pero ahora lo leo para no cortarlo. El tiempo va a ser breve. El tema de la salud, te vamos a invitar, Gabriel, para hablar sobre el tema de la salud. Sí, tenemos la invitación de uno de los dirigentes de la salud pública, del Sindicato de Salud Pública. También podemos traer de la salud privada, pero nos interesaría que nos ayudara en ese día de debate. Pero contanos, porque te invitamos porque estás por sacar un periódico. ¿Cómo es eso, sacar un periódico? Bueno, estamos en realidad, ustedes también son cómplices de alguna manera de eso. Además nos copian el nombre. ¿Cómo es eso? Eso es un plagio. Cuando yo me enteré, digo, si llama un periódico Mete un Cambio. ¿Cómo puede ser? Nosotros no lo registramos, lo vamos a registrar ahora. Nosotros tampoco, vamos a ver quién sale acá primero y quién llega primero. No, bueno, un poco me toca a mí, pero también hay otros compañeros que están metidos en esto, tanto Gabriela Valkey como Benjamín Nahum. Estamos trabajando un poco en equipo. Ellos estaban, en realidad Gabriela ahora se quedó por priorizar el cierre de decir, ese primer número el que vamos a sacar, y está trabajando en eso. Que por cierto, disculpa que interrumpa, ella hoy va a estar acá en nuestro programa porque lo publicamos en Facebook, los mandamos que iba a estar entre nosotros, pero se quedó editando este primer número que tiene que salir ya. Sí, estábamos con eso, y el proyecto es el mismo de siempre, el mismo en todo lo que hacemos, todos los que militamos. El proyecto es hacer algo distinto para poder ir transformando un poquito lo que nos pasa día a día, lo que nos pasa alrededor. Hoy por hoy no es novedad si hablamos de los medios de comunicación y hablamos de lo que tenemos y cómo llega la noticia, incluso de lo que se está hablando y quién nos marca la agenda, quién nos pone desde todos los temas, desde que abordemos la salud, cómo se enfoca la salud y qué es lo que plantean los medios de comunicación en torno a la salud, donde la mutualista aquella es la que tiene la más válida, la que tiene mejor acceso a la salud, es la que tiene más propaganda, y no realmente de una manera de sistema de salud integral que muchas veces se ve. Desde lo que hablábamos de la seguridad, donde aquel joven que tenga un gorro o ande en moto y tenga determinado tipo de calzado, tipo de campera, es un delincuente, donde eso que le dan a llamar los planchas, que somos algunos que nos vestimos de short y de championes, si alguien me hubiera vestido,
soy un delincuente, nada más que no soy un delincuente porque no vivo en determinado barrio. Eso esa todo estigmatización de la que veníamos es una hablando. generación de los medios de comunicación. ¿Qué es lo que tratamos de hacer de alguna manera, humildemente? Es ir rompiendo esa brecha. Está claro que no somos conscientes, mejor dicho, de que no vamos a disputar con el observador o con el país en una primera instancia, pero bueno, la idea es ir llegando con un medio de comunicación que plantee otras cosas, que esté abierto a todas las opiniones, que sea plural, más allá que obviamente tanto Gabriela, tanto como Benjamín, yo y otro montón de compañeros tenemos una línea, creemos en determinadas transformaciones, creemos en determinado proceso social que se debe dar en el Uruguay, pero estamos abiertos a debatir, a discutirlo, a que con todo el mundo se intercambie, a que incluso aquellas opiniones que son antagónicas a las nuestras estén presentes en ese periódico para poder llegar. Y para que sea una herramienta más para la sociedad poder expresarse, ir construyendo esa cuestión de esa información entre todos. Es una experiencia nueva, es una experiencia muy nueva. Gabriela es la que tiene más experiencia en esto y por ende es técnicamente y políticamente muy clara, pero nos cuesta sacarlo porque yo nunca tuve una experiencia de este tipo, pero bueno, uno va aprendiendo sobre la marcha. Sacar alguna jornada de la FEU que alguna vez me tocó fue lo máximo que tuvimos que hacer y que es totalmente distinto a esto, aunque tiene similitudes, ¿no? El tema de juntar los recursos a mucha militancia, porque no lo llamamos de otra manera, más allá que no sea una militancia directamente ligada a un partido político o a determinada ideología concreta, es una militancia en aras de ir construyendo una comunicación popular, que es una cuestión que hemos discutido bastante, que el Uruguay tiene un debe muy grande en eso, y que bueno, que lo que ustedes hacen acá en la radio y que nosotros intentamos hacer a partir del periódico el miércoles, es esa la idea. ¿Cuándo sale Mete un Cambio? Bueno, la idea Versión es que quincenario, va a estar ¿no? Va a estar el miércoles. No, sí, la idea va a ser quincenario. La idea es un poco enfocarnos sobre ahora en este primer número en los debates que está teniendo la izquierda. Se está debatiendo, bueno, escapa a todo el tema de el Congreso del Frente Amplio y bueno, el proceso de país. Más allá de que uno no pueda hacer determinismo y menos en política, está claro que vamos caminando, a no ser que pase algo muy extraño, hacia un tercer gobierno del Frente Amplio, que hay que pelearlo, que la derecha se para muy claro y que de alguna manera quiere que ese gobierno no ceda, y no solo quiere que ese gobierno no ceda, la derecha quiere que dentro del programa de gobierno del Frente Amplio haya determinadas concesiones ideológicas a sus pensamientos para no ser aplastados, entendiendo esto como la derecha el brazo o la herramienta de una clase social que es la oligarquía, que es la clase ligada a los intereses totalmente extranjeros. En ese marco es que hoy por hoy vamos hacia un Congreso del Frente Amplio, donde de alguna manera lo que está en disputa es el proyecto político de estos 5 años que vienen, y creemos que no es nada menor lo que se juega el Uruguay. No solo el Frente Amplio, creo que el Uruguay, la clase trabajadora y todo el Uruguay, porque si nosotros avanzamos de alguna manera hacia propuestas programáticas que nos planteen la alianza con la Unión Europea o con el imperialismo, particularmente el norteamericano, vamos a tener un modelo de país y se van a beneficiar directamente algunas personas de este país. Ahora, si nosotros avanzamos en un modelo de integración con la Argentina, con el Brasil, con Venezuela, con Cuba, con Ecuador y Bolivia, es otra cosa. Y uno dirá, ¿qué tendrá que ver? No, ¿qué tendrá que ver el Congreso del Frente Amplio? Y tiene que ver mucho, porque si bien todos sabemos que luego el programa del Frente Amplio puede ser modificado, sabemos que incidiendo sobre ahí hay de alguna manera una fuerza que permita debatir, intercambiar y tener a la hora de sea quien sea nuestro candidato. Uno dirá, bueno, pero si este periódico no es político partidario, ¿por qué se centra tanto en el Congreso del Frente Amplio? ¿Cuál es el planteo que nosotros hacemos? Entendemos que hoy por hoy las resoluciones que tome la mayor fuerza política de este país, nos guste a quien nos guste, seas votante del Frente Amplio, seas votante de la Asamblea Popular o seas votante del blanco o colorado, de lo que más te guste. ¿Qué es lo que pasa? Hoy por hoy el Congreso del Frente Amplio expresa las bases para el futuro gobierno de la mayor fuerza política y de quien todos estamos casi seguros que van a hacer. Entonces, para nosotros no es nada menor lo que expresa. ¿Qué es lo que quieren hacer los grandes medios de comunicación? Quieren tapar eso. Es parte de lo que hablábamos anteriormente. ¿Por qué quieren tapar? No solo porque sea un Congreso del Frente Amplio y el Frente Amplio a los grandes medios de comunicación les molesta. Tanto hoy por hoy ya no le está molestando desde nuestra opinión, más allá que bueno esto de los canales, pero no olvidemos que el gobierno del Frente Amplio le adjudicó directamente a los canales que ya estaban, al 4, al 10 y el 12, y eso
molestia no debe haber de los canales o del oligopolio mediático, llamémoslo así, con el gobierno del Frente Amplio. ¿Pero por qué lo quieren tapar? Porque ¿qué es lo que encarna la esencia del Congreso del Frente Amplio? Encarna la discusión, el debate de la masa frente amplista, encarna la discusión y el debate de aquel compañero que no necesariamente está en un ministerio, encarna la discusión del compañero que todas las semanas va, se sienta en un lugar, discute con el resto de los compañeros, elabora propuestas, a su vez se informa de lo que viene el gobierno, no de la mejor manera, no planteo que este mecanismo sea perfecto, pero sí habla de una experiencia única donde cualquier uruguayo pueda estar sentado. Y eso a la derecha no le sirve. Eso a la derecha no le sirve, eso al oligopolio no le sirve. Entonces, si nosotros queremos generar una comunicación alternativa, tenemos que informar sobre los grandes procesos o los procesos importantes que esté al lugar. O sea, que Mete un Cambio quincenario va a ser también un canal para... Es la idea, no sabemos si lo va a hacer, pero es la idea, tratemos de llegar. Sí, yo quiero acceder, soy un vecino, estoy escuchando ahora acá Mete un Cambio por la radio y quiero llegar a ese quincenario. Bueno, ¿Cómo llego? ¿Hay una suscripción? Lo primero sí, nosotros está el Facebook, Mete un Cambio por Facebook y bueno, la idea que también en estos días en el diario mismo va a salir el meteuncambio.periódico@gmail.com, que la idea es que uno pueda mandar un mail o pueda mandar un mensaje al Facebook y decir, bueno, una nota que leyó o algo que le interesaría leer, lo que quiera, o incluso plantear una nota, o sea, cualquier lector que tenga ganas de decir, va a haber un espacio donde cualquier lector tenga ganas, bueno, yo opino, aunque discrepe, la línea de acá no se toca nada. Sí está claro que no podemos publicar si nos llegan 100 notas, ojalá nos lleguen, lindo problema cuando tenemos, publicarla toda junta, pero vamos a ir de a poco, ir trabajando así. La idea es acceder, la idea es que se reparta también en los distintos comités de base, la idea es que esté también en los distintos sindicatos, en los distintos gremios estudiantiles, porque de alguna manera ese es el sector no importa. Estamos estamos trabajando para ver si podemos acceder a los kioscos, todos sabemos que eso no es fácil, que eso implica otra tarea, otro trabajo, pero bueno, la idea por ahora, lo que vamos a utilizar es que todo aquel que quiera recibir el periódico mande un mail, se vaya al Facebook y bueno, con los distintos lugares, poderlo ir repartiendo y irlo viendo. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, doctor Gabriel Bermúdez, por este adelanto de lo que va a ser el Mete un Cambio quincenario. Sí, Padilla, dinos. No, yo tenía muchas cosas, pero se me va el tiempo, no puedo discutir. Pero les voy a leer esto, porque hay objetivos. Tú hablas del tema programático. Les pregunto a los dos, rapidito. Sí. Tengo un comentario para hacer, porque 5 grupos del Frente Amplio presentarán 7 propuestas programáticas. El MPP, el PSU, el Frente Unido, la Liga Federal y Compromiso Frente Amplistas son los proponentes. Esto lo leímos la semana pasada. Y entonces están las 7 propuestas acá. Y yo ya tengo un comentario. Más y mejores políticas sociales. Derecho a la educación impostergable con acceso especial a la educación media y los sectores populares. Diversificación de la matriz productiva. Fortalecimiento de la integración regional y latinoamericana juntando lazos para el desarrollo con el resto de los países del mundo, profundizar la transformación democrática del Estado, fomento y construcción de una sociedad de valores, profundizar los procesos de descentralización. Digo, sin cuestionar, porque capaz que hay medidas concretas, pero nosotros las vimos, las medidas concretas de esto, y me llegaron mensajes de la semana pasada sobre esto, hasta me decía, bueno, pero ¿es realmente un cambio? ¿Por qué si se dice derecho a la educación impostergable, ¿por qué no hay un compromiso con el 6% como mínimo de la educación, como están planteando los gremios de la educación y el PCNT? Representantes de estas agrupaciones señalaron que algunos sectores militantes reclaman insistentemente un giro a la izquierda o la profundización de los cambios, y para eso hacen estos aportes complementarios a la discusión. Y después que leí esta noticia, nos llamaron varios oyentes y nos decían, pero fantástico con eso que plantean, pero es lo mismo que dice el borrador ese del programa. No, me decían, ¿no tendremos que avanzar en medidas concretas que realmente nosotros creamos que se van a cumplir? Hoy vamos hablando de la salud. Capaz que hay que reclamar medidas concretas hacia el tema. Tenemos que ir cerrando, Padilla. No sé si tenés ahí algo. No nos va a dar el tiempo. Para mañana. Quería mandarle un saludito a un oyente, señor Machín, que nos mandó
que nos mandó decir: hablen del tema Plan Fénix que impulsó Sanguinetti. Si sale mal, tenemos que garpar todos los uruguayos. Bueno, saludos a Machín, ya tocaremos este tema en algún momento por ahí. Tengo un saludo de Juan, terminando, que hablaba de los servicios de inteligencia que están operando, dando manija por todos lados, Bien. que están trabajando en la policía y que no debemos aislar al ministro. Vamos a reiterar. Sí, Discúlpenme, a ver, pero Gabriel. si no, sé que están terminando. Con lo que pasa con respecto al tema de seguridad, creo que hay que generar un gran debate nacional y de alguna manera deberíamos hacer que todos los barrios, como se puede hacer ahora con el debate educativo, como se puede hacer, tenemos que discutir qué seguridad queremos todos, desde la asamblea, desde la base hacia Sí, arriba. es una buena propuesta. Mesa debate este próximo miércoles 13, hora 19, en el local central del FA, Colonia 1367. ¿Qué política en defensa y soberanía nacional es posible? Senadora Constanza Moreira, el general retirado del Sonar Arrarte, el profesor Julio Luis y mensaje de Guillermo Chiflet. Nos vamos yendo, nos despedimos hasta mañana aquí en Mete un Cambio por Radio Fénix.